Bien, ya para ir terminando, hasta este momento hemos estado repasando características de la generación del 80. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar con un tema importante que va a ser básicamente saber o conocer cómo se dio el origen de la Unión Cívica Radical. Ustedes seguramente conocen de nombre a la Unión Cívica Radical o sus siglas UCR, porque es un partido que sigue siendo importante hasta el día de hoy, ¿sí? Que ha llegado a poner presidentes incluso a lo largo de la historia argentina. Bien, este tema es nuevo, este tema no lo han visto antes, no lo han leído, la idea es que aprovechar esta grabación, digamos, para que yo les explique este tema a ustedes y bueno, lo puedan entender de una mejor manera. Bien, durante ese periodo de la generación del 80 no es una época tranquila, ¿sí? Se va a producir algunas revoluciones, algunas manifestaciones, ya recién dijimos, por ejemplo, que el movimiento obrero, por ejemplo, se va a salir a las calles a protestar y a quejarse por las condiciones de trabajo y las condiciones de vida. Y algunos hechos también ocurrieron como las revoluciones, algunas revoluciones radicales, que son tres: 1890, 1893 y 1905. En este caso vamos a analizar la primera, que es 1890, porque es la más importante. Bien, ¿qué sucedió? Recuerden que el primer presidente de la generación del 80 es Julio Argentino Roca, que gobierna, recuerden que los presidentes duran 6 años, de 1880 a 1886. Le sucede su cuñado, ¿sí? Él gana gracias al fraude, ¿sí? Otra característica de la época, y va a sucederle el cuñado de Roca, que es Miguel Juárez Celman, ¿sí? Técnicamente le va a corresponder cumplir 6 años de mandato, pero sin embargo no va a llegar a cumplir la totalidad de su periodo presidencial. ¿Por qué? Porque en 1890 va a tener que renunciar por este hecho que vamos a analizar ahora. Bien, cuando ya asume en 1886 Miguel Juárez Celman, a los 3 años de haber asumido, 1889, se va a producir una crisis económica, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. El mundo occidental va a pasar por una crisis económica y en nuestro caso, Argentina va a pasar por esa crisis y además el gobierno de Juárez Celman va a ser objeto de críticas políticas y va a ser, por ejemplo, se le va a criticar, por ejemplo, que no se deja participar a la oposición, se usa el fraude electoral para mantenerse en el poder, etcétera, ¿sí? Todos esos grupos que van a criticar al gobierno de Juárez Celman se van a convocar o van a formar, digamos, una agrupación que se denomina la Unión Cívica, ¿sí? Unión Cívica, ojo, no Unión Cívica Radical, porque eso van a ser después, ¿sí? Esta Unión Cívica va a estar compuesta por jóvenes estudiantes, como por ejemplo Bernardo Irigoyen, Hipólito Irigoyen, ¿sí? O por ejemplo Leandro Alem, y que se van a sumar con un grupo de políticos como por ejemplo Bartolomé Mitre, Hipólito Yrigoyen, etcétera. Sí, existen un montón. Juan B. Justo es otro también importante, ¿sí? Bien, todos estos sectores, estos personajes que son muy variados porque pertenecen a distintas profesiones, piensan de manera diferente y demás, pero tienen una única cosa en común, que es la crítica, digamos, al gobierno de Juárez Celman. Bien, van a convocar esta unión cívica, estos personajes, a un acto público que se va a producir el día 26 de julio de 1890 y se va a convocar a una manifestación, a una revolución, que va a ser conocido en la historia como la Revolución del Parque. ¿Por qué se le llama del Parque? ¿Sí? No es que ocurrió en un parque, sino que en realidad, como nosotros lo conocemos, sino que lo que se hizo fue que estos revolucionarios tomaron el parque de artillería. ¿Qué es el parque de artillería? Dentro de los edificios del ejército, el parque de artillería es donde están las armas precisamente. Y es algo estratégico porque si uno toma donde están las armas, puede dominar el resto de las unidades del ejército. Bien, en realidad se logra tomar el parque de artillería, pero después esta rebelión va a ser sofocada. ¿Por qué? Por el gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser dominada por el ejército que lo va a mandar Miguel Juárez Celman y va a tener consecuencias importantes. Si bien es sofocada, si bien en cierta manera la revolución fracasó,
¿sí? Sin embargo, va a tener algo de triunfo. ¿Por qué? Porque el presidente Miguel Juárez Celman, ante ese hecho, va a terminar renunciando porque siente que su poder lo ha ido perdiendo, ¿sí? Entonces va a dejar la presidencia en el año 1890. Le quedan 2 años de mandato, entonces esos 2 años restantes los va a completar Carlos Pellegrini, que era su vicepresidente, ¿sí? Bien, lo importante de todo esto es que hay que entender que es una de las revoluciones más importantes del siglo XIX, una de las más importantes de la historia argentina, y además, a pesar de que fracasó, ¿sí? Y además es el que, en cierta manera, este grupo de revolucionarios le hace saber al gobierno de la época que, bueno, no pueden manejar todo y no pueden tener todo a su disposición, sino que en realidad hay sectores que no están de acuerdo cómo se está llevando adelante la política y las medidas de gobierno, ¿sí? Bien, acá por ejemplo yo les he colocado una imagen donde están representados algunos personajes que participaron de esa revolución. Esta revolución fue cívico-militar, que significa que participó gente común y participaron también militares, por eso cívico-militar. Bien, dentro de la historia argentina, recuerdo, es una de las más importantes, más allá de que fracasó y se logró, digamos, que renunciara el presidente. Sin embargo, el sistema terminó siendo igual, ¿sí? El vice terminó gobernando igual, que es Carlos Pellegrini, ¿sí? No hubo grandes cambios, salvo el desplazamiento de Juárez Celman. Bien, y obviamente que acá viene, ya para terminar, lo otro importante. Por un lado, lo importante era esto, la revolución del 90, la revolución del parque, pero por el otro lado es cómo nace la Unión Cívica Radical. Ya dijimos recién que el grupo que se opone al gobierno de Juárez Celman es la Unión Cívica, que es una agrupación política compuesta por muchísima gente que pensaba muy diferente una de otra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta Unión Cívica va a querer presentarse en las elecciones. Recuerden que Carlos Pellegrini va a terminar el mandato de Juárez Celman y se tiene que llamar elecciones, porque ahora hay que renovar el cargo de presidente y esas elecciones son de 1891. Básicamente, ¿qué sucede acá? La Unión Cívica, ¿sí? Se va a aliar, una parte se va a aliar con el PAN, cosa impensada, pero sucedió, y la otra parte que no acordó con el PAN se va a desprender, ¿sí? A ver, pasado en limpio algunas cuestiones para que ustedes vean acá de forma esquemática, ¿sí? Antes de la elección de 1891 está la Unión Cívica, ¿sí? que está en contra del gobierno de Juárez Celman, y por el otro el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que es el partido de Juárez Celman y donde el personaje más importante es Julio Argentino Roca. La Unión Cívica, por ejemplo, tiene a personajes como Leandro Alem y Bartolomé Mitre. Bien, cuando sucede que hay que presentar las listas y los candidatos para las elecciones presidenciales de 1891, una parte de la Unión Cívica, la que está dirigida por Bartolomé Mitre, se va a ir con el personaje del PAN, que es Julio Argentino Roca, y van a fundar la Unión Cívica Nacional. Y el resto de la Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, va a formar la Unión Cívica Radical, ¿sí? A ver, esto es más o menos para que ustedes entiendan cómo nace la UCR, ¿sí? Básicamente es porque la Unión Cívica se ha quebrado, se ha partido en dos, una en Unión Cívica Radical, liderada por Alem, y la otra liderada por Mitre, que se va a unir con Roca, ¿sí? Bien, en esas elecciones, la Unión Cívica, lo importante de todo esto es que se rompe en dos sectores, la que está liderada por Mitre, la UCN, la Unión Cívica Nacional, que va a acordar con Roca presentarse en las elecciones y van a proponer como candidato a Bartolomé Mitre. Y el sector que no está de acuerdo con esto, que es la Unión Cívica Radical, liderada por Alem, va a proponer como candidato a la presidencia a Bernardo de Irigoyen, ¿sí? Sin embargo, no va a ganar ni uno ni otro, porque va a seguir ganando el PAN, una parte del PAN que va a presentar como candidato Luis Sáenz Peña. Bien, esto es más o menos de forma general para que lo vean y lo traten de entender de esta manera. La idea es que a la explicación la sientan
digamos, con mi propia voz y mi propia explicación para que puedan llegar a entender, ¿sí? Bien, otra cosa que les quería comentar es que a partir de el próximo trabajo vamos a cambiar un poco la metodología. Aprovecho el tema del audio y del video para explicárselo. Vamos a empezar a trabajar en grupo y ya estén atentos porque ya les voy a ir desarrollando algunas de las actividades. Básicamente, ¿qué consiste? Ir elaborando información en grupo para empezar a terminar de ver algunas cuestiones importantes que nos quedan del programa. Así que bueno, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes, como saben, y bueno, y estamos en contacto. Espero que estén bien, cuídense.